Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos y amigos que van a estar viendo este video. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba saludos de su servidor Omar Lugo, pastor por la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Hay cosas que verdaderamente, hermano, uno no puede guardar silencio. Y lamentablemente hay que hablarlas. Muchos no entenderán porque obviamente el evangelio que se vive hoy es un evangelio personal, o sea, no personal, un evangelio individualista, o sea, que después que yo me salve, que se pierda todo el mundo, ¿no? Y ayer hice una publicación acerca de un asunto y hay cosas que no me caben en la mente, hay cosas que la gente no entienden. Hay gente que se sorprenden. Hay gente que dice, wow. ¿Sabe? Porque hay gente, hermano, que según ellos no hablan por Facebook, pero estoy seguro que a escondidas pues hablan y murmuran. Pero esto no se trata de murmuración, ni crítica, ni señalamiento. Se trata de... hemos recibido testimonio de cómo la gente, Dios le abre los ojos, ¿no? Y esa es nuestra intención, que usted no sea engañado. Si usted quiere seguir engañando, pues amén, gloria al nombre de Jesucristo. Hay otros que lo quieren suscribir a que es un error. De cuando acá un error es cobrar ofrenda por predicar. Y de cuando acá error es un error predicar o manipular las masas. Pero ese no es el tema. Hace poco publiqué referente a lo nuevo de los predicadores o de los cantantes o de los ministros de la música. Bueno, vamos a llamarle cantante, porque una vez usted comienza a cobrar, deja de ser ministro y deja de ser un adorador, porque la adoración es gratuita para Dios. Y como usted ve esta nueva modalidad, inclusive he visto personas que estoy consciente que tienen formularios y pequeños contratos con sus exigencias para cantar en un lugar o predicar en algún sitio. Y muchas veces la feligresía, los miembros de la iglesia desconocen, o muchas veces, vamos a llamarlo como es, los negocios que acuden la gente. Y es increíble porque cuando usted comienza, estaba leyendo, llevo tiempo asociando y comparando lo que es el marketing con lo que es el evangelio de hoy. Y lamentablemente el marketing tiene un objetivo. El marketing se trata de promoción, se trata de ofrecer un servicio y objetivo, alcanzar cliente. Y lamentablemente en este periodo profético que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo y los ministerios hace rato dejaron de ser ministerios. Porque una vez que usted comienza a tratar una actividad evangelística, y obviamente esto de tanto la persona como solicita un servicio, como aquellos que lo ofrecen. Por ejemplo, me llegó a mí un contratito, y son varios que me han llegado, ¿no? De estas personas, cómo promocionan o cómo pretenden trabajar el asunto de predicar. Yo entiendo, hermano, que muchas veces la excusa de esta gente es que hay gente que son abusadores, que no consideran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el problema cuando usted se desenfoca y deja de entender que el que bendice, el que suple, se llama Jesucristo. Si ahí no te bendijeron, pues más adelante te van a bendecir. Dios va a tocar el que tenga que tocar para bendecirte. Entonces la gente, por el miedo o por la falta de fe, mejor dicho, acuden a estos métodos. Y usted básicamente ve que todos los métodos que acuden básicamente se parecen todos. Porque ese es el consejo que prácticamente le da a las personas, los ministerios que se levantan nuevos. Y quiero comenzar diciendo que lamentablemente los ministerios en muchos lugares se han convertido en productos y los cultos se han convertido en eventos donde traemos un recurso reconocido, llámese cantante o predicador, hemos dicho un orador o motivador,
que pueda atraer a un público suficiente para sacar un beneficio en las iglesias. Porque ya no se llaman cultos, ahora son eventos. Por ejemplo, usted puede ir a páginas de internet que son promotores de eventos, donde ahora la moda es que Goya o ciertas emisoras cristianas puedan auspiciar el evento, porque ya dejaron de ser cultos. Cuando yo creo, en mi humilde opinión, que un culto evangelístico, un culto, sea de la índole que sea, de un ministerio evangelístico, tiene que estar auspiciado por una iglesia. Lamentablemente muchos tienen nombre de ministerio, pero hace tiempo dejaron de ser ministerios de Cristo. Se han vuelto los ídolos del pueblo y la iglesia se ha vuelto su fanático. Donde si usted toca esos ídolos que la iglesia considera hombres de Dios, simplemente porque tienen una gracia o dones o lo que usted le pueda llamar, salen a defensa de ellos, amén, cuando ni siquiera estas personas que defienden en muchas ocasiones con tanto énfasis a muchas personas, ni siquiera usted los ve. Lo raro es que usted nunca los ve defendiendo cuando alguien habla en contra del arrebatamiento, cuando alguien habla en contra de la santidad, cuando alguien dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Usted nunca los ve opinando, defendiendo. Pero cuando tocamos sus becerros de oro, la iglesia, y yo lo digo no porque me ha pasado, porque como una descarga, lo digo lo digo en el sentido de tristeza, de qué perdimos estamos y cuán lejos de la verdad estamos de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Yo digo que hace tiempo dejaron de ser ministerios de Cristo, porque el apóstol Pablo dice algo muy interesante en Gálatas capítulo 1, verso 10. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no será siervo de Dios. Entonces es cuando viene este asunto. Porque te hablé del marketing. El marketing identifica una necesidad. Y lo que hace el marketing, que es una fórmula de alcanzar cliente, él observa una necesidad. Y esa necesidad, él se vuelve en ese suplidor de esa necesidad. Entonces, pastor, la iglesia necesita sanidad, claro que sí. La iglesia necesita restauración, claro que sí. La iglesia necesita un montón de cosas, pero la mayor oferta que tiene la iglesia que hacer sobre la faz de la tierra se llama la salvación de tu alma. Porque la misma Biblia dice de qué te vale que ser echado con tu ojo bueno, con tus extremidades buenas, ¿verdad? Al infierno, que prefiero entrar cojo, ciego, manco al reino de los cielos, hablando Cristo figurativamente, porque sabemos que es algo figurativo, ¿no? Entonces, esto lo que representa es el énfasis de alcanzar el reino de los cielos. Lamentablemente nosotros hemos ido por la tangente de ofrecerle a la gente las añadiduras, ofrecerle el centro del evangelio que se llama salvación. Y no solamente predicarle salvación, que la gente se salven, porque el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, que si ellos no vivían lo que Pablo le había dicho, en vanos habían creído. Vamos a buscarlo para que se diga lindo. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, la palabra dice de la siguiente manera: por lo cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y hay mucha gente que pretenden que solamente levantar las manos arriba, hacer una oración de fe, ya obviamente ese momento usted es salvo, pero esa salvación es una continua, es una continua negación del yo. La Biblia dice que él quiere venir por de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame cada día. O sea, que esto es cuestión de cada día negarnos, cada día vencer la carne, cada día vencer al diablo. Pero esta gente lamentablemente dejaron de ser siervos de Jesucristo, dejaron de ser ministros de Dios, porque cuando usted convierte el evangelio en un negocio, cuando usted convierte el evangelio de Jesucristo y usted utiliza su posición para sacar un beneficio propio, y no estoy diciendo, y creo lo que la Biblia dice, que la Biblia dice que el que predica el altar viva del altar, y creo eso, y la Biblia dice que no
bozar al buey que trilla, pero no es con exigencia. Porque cuando usted mira la conducta del apóstol Pablo no tenía exigencias a las iglesias que servía. Entonces, en este sentido, cuando usted mira estos contratos de cantantes y predicadores, cuando dicen, no, nosotros no cobramos, pero quiero que me adelante cuál sería la ofrenda sugerida. La ofrenda sugerida que me va a dar. ¿Cuál es la ofrenda sugerida que usted me va a dar? Entonces, como saben que el pueblo de Dios está bien atento a eso, ellos utilizan otros mecanismos por la tangente para decir que no cobran, pero realmente indirectamente están cobrando. Cuando yo no me imagino a Jesucristo enviándote un formulario adelantado para que le diga cuántas personas va a haber en la campaña. Yo no me imagino a Jesucristo o al apóstol Pablo enviando un formulario diciendo cuánto es la ofrenda sugerida si yo voy de aquí a tal lugar. Usted sabe que está el gasto de los camellos, está el gasto de los caballos, hay que coger un barco, hay que coger piedra. Y como usted ve el apóstol Pablo en misiones, aún poniendo su sacrificio, su vida en sacrificio vivo, agradable y aceptable delante de Dios. Ahí cuando verdaderamente se diferencia los que son siervos. Muchas veces creemos que son siervos de Dios porque, porque hacen milagros. Son siervos de Dios porque tienen don de ciencia. Son siervos de Dios porque hacen X o Y cosas. Y nosotros pasamos por alto lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 24. Dice que harán grandes señales y prodigios. Y si fuere posible, aún en los escogidos engañarán. Pero nosotros hoy en día la irresponsabilidad del ministerio, la irresponsabilidad de los pastores. Amén. Traemos un invitado porque lo vemos como un producto que puede llenar mi iglesia esa noche, como un producto que puede traer almas nuevas. Yo creo en los ministerios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Dios ha establecido ministerios para edificación, para llevar la iglesia a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero cuando yo comienzo a ver ese ministerio como un producto, de yo sacar el beneficio propio, no beneficio para la obra, sino beneficio propio, beneficio para mí. Entonces cuando el evangelio y el siervo pierde el sentido de lo que es servicio y de lo que es ministerio. Ministerio significa servicio. Es cuando yo vine de Cristo. La Biblia dice, y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, la Biblia dice, haya pues este sentir en cual lo hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo. Dice tomando figura, forma de hombre. Dice que se humilló a sí mismo y dice que se sujetó a obediencia. Fue un siervo de Dios. Dejó, amén, todo por venir aquí a cumplir con una misión. Entonces, cuando nosotros comenzamos a poner pormenores y comenzamos a poner exigencias, ¿cuántos van a haber en la actividad? ¿Cuánto es la ofrenda sugerida? Y eso, nosotros lamentablemente, en muchos lugares, hay una competencia, qué iglesia trae el hombre de Dios, qué iglesia trae el fulano para que ministre, para que jalar la gente, ¿ve? Porque todos nos queremos mantener en esa ola y nosotros muchas veces descuidamos lo que es el programa de Dios para su iglesia. Un programa de Dios para su iglesia es un culto de oración. Un programa de Dios saludable para su iglesia es un culto de discipulado. Un programa saludable para su iglesia es un día de evangelización en la calle. Amén. Un programa saludable es un culto donde la gente pueda escuchar la voz de su pastor, donde la gente pueda sentarse y conectarse y entender cómo su pastor enseña, ¿verdad? Y eso lo que produce son hijos espirituales, como la Biblia dice, que el apóstol Pablo envió a su hijo espiritual a Corintios y le dijo, mira, él le va a enseñar mi manera de proceder y mi manera, cómo yo enseño en todos lugares. Pero el problema es que tenemos gente sentada en nuestras congregaciones, amén, que no predican como nosotros, predican como el predicador de YouTube, como el predicador de Facebook, amén, hablan las lenguas de fulano, hablan, pero no son hijos de la casa. Entonces, este sistema, lamentablemente, y lo repito, lo que son las redes sociales ha traído una influencia, yo creo, más que positiva, negativa en la iglesia de hoy, donde la gente que son desobedientes, que no se someten, pues entonces buscan estos recursos para alimentar esa fe rebelde que tienen ellos. Yo le llamo una fe rebelde, una fe que quieren que Dios le hable lindo, que Dios le supla sus problemas, pero no quieren sometimiento, no quieren sujetarse a los pastores, no quieren congregarse en la iglesia. Entonces tenemos este asunto de estos mega predicadores, amén, donde se proyectan solamente su figura. Ellos son los que portan la unción, ellos son los que tienen el don de milagro, ellos son los que hacen, y si ellos no van, Dios no se mueve. Lamentablemente hemos perdido la visión y hemos perdido que los dones
están en el cuerpo de Cristo. Amén. Los dones pertenecen al cuerpo de Cristo. No hay derecho reservado de ningún don para nadie aquí en la tierra. Todo aquel que pide, Pablo decía que pida los dones, porque los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros entonces vemos los ministerios como que, como un producto de alguien que puede jalar a alguien a mi iglesia, como un producto de un cantante que puede jalar cientos de personas a mi iglesia. Entonces nosotros hemos dejado la agenda de Dios y hemos dejado de servirle a Dios para servirle a los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros entonces ya dejamos de predicar la verdad. Ya dejamos de hacer lo que Dios quiere en mi iglesia para entonces nosotros acomodarnos lo que la iglesia, lo que la gente quiera. Lo que la gente quiera. Si la gente quiere en concierto, le damos concierto. Si la gente quiere predicar famoso, le damos predicadores famosos. Si la gente quiere noches de gloria, noches sobrenaturales, noches como usted las quiere llamar, eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que le damos a la gente. Entonces, tenemos el liderazgo en vez de ser Moisés, que Moisés tenía una conexión con Dios y decía lo que Dios. Somos el tipo de líderes como Aarón. Fácil de manipular, fácil de convencer, sin convicciones, sin integridad, no flexible, porque eso no es flexibilidad, hacen lo que son manipulables por el pueblo. Entonces, cuando usted viene a ver, esto es una cadena. El pueblo quiere cantante, el pastor que está no tiene un liderazgo saludable con autoridad en Cristo Jesús, y el pastor cede ante las demandas de uno que ofrece un producto. Como él se promociona como noches de gloria, noche de lo que sea. Amén. Entonces nosotros estamos buscando eso y creemos que por medio del hombre es que vamos a obtener el avivamiento, por medio de los hombres que vamos a tener el avivamiento de milagro. Y hay un mal concepto de lo que es el avivamiento. Cuando usted habla de avivamiento, esa palabra es muy amplia y muchos tendrán muchos conceptos. Es cuando la vida de Cristo se manifiesta en la vida de la iglesia. Usted mira los avivamientos de la historia, por ejemplo, el más reciente de la calle Azusa. Ahí el protagonista fue el Espíritu Santo. Cuando vemos hace poco puse un video en mi página de una persona que ni siquiera era el invitado a predicar esa noche. Y predicó un mensaje acerca del pecado que provocó un despertar en la vida de la iglesia. Y ese despertar trasciende las cuatro paredes. El avivamiento es mucho más que un mover de Dios dentro de cuatro paredes, cuando ese mover de Dios trasciende las cuatro paredes y son capaces de producir arrepentimiento en la vida de la iglesia y en aquellos que escuchan un mensaje de arrepentimiento. Con paños tibios haciéndonos la vista larga del pecado y siendo malmente llamados flexibles, nosotros no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Aquí estoy leyendo en el 1741 en Connecticut un predicador llamado Jonathan Edwards, ni siquiera era el predicador de la noche, predicó un mensaje que por aquí me lo pusieron, en manos de un Dios airado. Me lo escribió Omi Rodríguez. Pecadores en manos de un Dios airado. En el 1741 John Edward predicó un mensaje que ni siquiera él era el predicador invitado. Pero los testimonios duran hasta hoy, hasta el siglo XXI, como ese mensaje produjo un profundo arrepentimiento en aquella iglesia que era una iglesia indiferente y dura para predicar. Y entonces el avivamiento la trae cuando tenemos una profunda convicción del Espíritu Santo acerca del pecado, arrepentimiento. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. No puede haber avivamiento si no hay una profunda reconocer nuestras necesidades y ser transparente delante de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos el mal concepto que el avivamiento lo produce un hombre, lo produce un ministerio. El avivamiento lo produce cuando nosotros nos volvemos a Dios de corazón, confesamos nuestros pecados, los cielos se abren y el derramamiento del Espíritu Santo es continuo. No depende de la música, no depende del cantante, no depende del predicador, no depende de nadie, porque el mismo Espíritu Santo es el que comienza a ministrar. Entonces, la Biblia dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y tenemos que entender que el mover de Dios en su iglesia no es algo que viene de afuera, es algo que viene de adentro y se manifiesta por fuera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ese avivamiento que nace, mire, de aquí adentro, aleluya, y se esparce por fuera, ese es el verdadero avivamiento. Aquí tenemos el hermano Oscar. Dice: todo esto lo trajo el neopentecostalismo, la tercera ola, la nueva reforma apostólica, profética, además que los falsos, muy bien, sí, sí. Entonces nosotros vemos estos predicadores que quizás no niegan el arrebatamiento de la iglesia, quizás no niegan el arrebatamiento de la iglesia, y hasta muchos como testifican que quizás sus mensajes los pueden edificar. Lo pueden edificar hasta cierto punto, y nosotros nos olvidamos que los fariseos predicaban verdad también. Cristo dijo: mira, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras. Entonces, fíjese bien, un apóstata o un falso no significa que esté simplemente predicando un falso mensaje. También significa que sus acciones no vayan acorde de lo que esté predicando. Porque de qué vale que tú digas que no estás cobrando y critiques el evangelio de la prosperidad, pero por abajo de la mesa usted indirectamente está haciendo contratos para que alguien le pueda dar lo que usted está pidiendo, ¿ves? Entonces hay gente que dice turban porque dice: no, pastores, que ellos predican en contra de la... Yo lo he visto predicando en contra de la prosperidad, lo he visto predicando hasta santidad. Sí, hermano, pero el problema es la vivencia, el problema es la conducta, el problema es lo que pasa tras bastidores, lo que pasa en secreto, donde nadie lo ve. Allá en la oficina del pastor, cuando el pastor firma estos contratos, y lo he visto mucho, hasta en iglesias que son pentecostales, gente que... personas o iglesias que se dicen ser cristianas y sanas, pero traen estos tipos de cantantes que muchas veces la feligresía no sabe que exigen y tienen un contratito por al lado. No se extrañe, hermano, gloria al nombre del Señor. Por eso es que lamentablemente lo que es este oleaje neopentecostalismo, muchos son astutos, muchos no se sumergen mucho en lo que es esto de neopentecostalismo en su mensaje como tal, pero sí en las estrategias. Por ejemplo, usted puede seguir en las doctrinas fundamentales. Hay personas que mantienen las doctrinas fundamentales: Cristo viene, pretribulacionista, creo en la Trinidad, creo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en el bautismo por inmersión del agua, creo en la Biblia, la doctrina de la Biblia, creo que hay un infierno, creo en la condenación, el juicio del trono blanco, creo en el milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber esas confesiones de fe que son correctas conforme a la Escritura, pero no solamente predicar una verdad te convierte en una persona de sana doctrina, es tu actitud. Porque una persona me preguntó por ahí: ¿pero qué es sana doctrina? Sana doctrina es una combinación de una predicación sana y de una vivencia que produce esa predicación. Es cuando usted viene del mundo, usted está intoxicado con toda esa estrategia, con todo ese pensamiento del mundo. Y la sana doctrina viene para desintoxicarlo de todas esas trampas que usted tenía más truco con el cinturón de Batman. Y la sana doctrina viene para entonces, mire, usted alinearlo con la voluntad de Dios, que Dios estableció en su palabra, y nosotros a través de esa obediencia, entonces que vamos a ir siendo regenerados a través del Espíritu Santo y la obra de la palabra en nosotros a través de la enseñanza bíblica. Entonces, cuando usted mira estos contratos, cuando usted mira personas que usted ve en multitudes, milagros, manifestaciones, pero cuando usted va al secreto y atrás bastidores, cuando cobran por predicar, cobran por cantar, cobran por aquí, como un video por ahí de un cantante que se presentó en Centroamérica y porque el promotor no le dio la cantidad de dinero no cantó. Entonces tenemos que preguntarle cuánto fue que él le pagó a Dios por ese talento que le dio. ¿Ves? Entonces, porque los talentos te los da Dios, usted los utiliza para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que ser falso no simplemente es una persona, un ministro de verdad. No solamente una persona que predica la verdad, es una persona que vive la verdad. Entonces, yo creo que una de las cosas más peligrosas que está en la iglesia de hoy, en la iglesia de Jesucristo, es estos tipos de predicadores camaleones,
Y uno a veces se pregunta, pero ¿por qué se molestan cuando uno le dice que son liberales? ¿Por qué se incomodan cuando uno le llama libertinos? Si ellos están todo el año llamándonos a nosotros religiosos, extremistas, fariseos, están todo el año envenenando a través de sus redes sociales, como me dijo a uno por ahí ayer, que usted lo que tiene son 30 seguidores. Esto no se trata de seguidores, pero esa es la mentalidad de ellos, de buscar seguidores, de buscar aplausos, de buscar fama. Entonces, cuando usted mira a estos tipos de predicadores que se pasan envenenando la conciencia de la iglesia y convenciendo a muchas personas, aún dañan a las personas que están en el mundo, porque cuando el mundo nos oye predicar de santidad, o cuando el mundo nos oye predicar de sana doctrina, o la Biblia como está escrita, se acuerdan del predicador que le vino a decir que hay fariseos que condenan y que juzgan. Entonces, ya la gente está predispuesta a un mensaje que siempre se ha predicado y que ha producido resultados, pero ellos están envenenando la conciencia. Esta gente quizá usted no lo va a ver haciendo el trabajo que nosotros hacemos, señalando a nadie, pero indirectamente a través de sus redes sociales. Y vamos a hablar a través de redes sociales, toda esta gente envenenando la conciencia. Por ahí hay una que se tribuló los otros días que yo mencioné, Yesenia Ten. Porque de esto se trata cuando nosotros formamos ídolos y somos incapaces de ver que ya hace rato ya Dios no está con ellos. Una mujer que está promocionando y que está aprobando el divorcio, ¿verdad? Como usted ve estos predicadores milagreros que solamente promocionan sus milagros, amén, pero no promocionan la figura de Cristo. Lamentablemente muchos indoctos, y como dice la Biblia, y muchos inexpertos de la palabra que han rendido como moscas muertas, creyendo que la certificación o que la aprobación de Dios en los ministerios se llaman los dones del Espíritu. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo tiempos finales, y el que lo quiera negar, pues lo niega. A nosotros sentimos el llamado de hacer esto que estamos haciendo, dar alerta, enseñarle, entregarle herramientas bíblicas para que usted no sea engañado, hermano. Una de las primeras señales, como siempre he dicho, es mirar que nadie nos engañe. Y lamentablemente la gente no habla en verdad porque tiene un costo ministerial. Y el costo que muchas veces la gente calcula es el costo del señalamiento, el costo de que te van a menospreciar, el costo que no te van a invitar, el costo que no va a entrar la ofrenda. Y por eso hay muchos que en vez de estar predicando la verdad de Cristo y su palabra, prefieren predicar un mensaje acomodado porque ellos son simplemente unas personas que están promocionando un producto. Ellos se venden como un producto ante la iglesia. Amén. Yo soy el que canto y cuando yo canto la gloria de Dios desciende. Yo soy el que predico y cuando yo predico milagros suceden, demonios salen fuera. Entonces no estamos exaltando el nombre ni la figura de Dios, sino que estamos diciendo que mi presencia en esa actividad va a producir X o Y cosas. Amén. Entonces, lamentablemente cuando el apóstol Pablo, y voy a terminar ya porque esto es cortito, el apóstol Pablo cuando está defendiendo su ministerio ante los corintios y está hablando que si en el cuerpo, fuera del cuerpo, había tenido una revelación que fue arrebatado al cielo y se fueron dadas palabras prohibidas que es revelar. Pablo lo está hablando y los comentaristas dicen que lo está diciendo en un tono sarcástico. Y el propósito es porque aquellos falsos que se habían introducido en la iglesia y que la iglesia bien toleraba a los falsos cristos, el falso evangelio y el falso espíritu, que Pablo lo dice en su carta a los corintios, que bien lo toleran, pero a él no lo toleraban. Pablo está diciendo que él fue al cielo, pero sin embargo él está diciendo, mira, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Y él está utilizando esa coyuntura de lo que causó la revelación en él. Esa revelación que él no la expuso durante 14 años, trajo en él un mensajero de Satanás que lo bofetee. Y él decía que el propósito era para que las revelaciones no me sobresaltaran. Y Pablo estaba utilizando esa coyuntura para decirle a los falsos profetas que él también tenía revelación, pero que el verdadero sello de aprobación de Dios no son las visiones, ni son los dones, ni son la manifestación.
es lo que causa el mensaje de Dios en mi vida, las marcas de Cristo, como Pablo lo dijo en Gálatas. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y las marcas de Cristo por predicar el Evangelio de Jesucristo es lo que verdaderamente nos da el sello de aprobación de Dios. Pastor que me escucha, evangelista que me escucha, el menosprecio, el rechazo a su mensaje, la falta de sometimiento ante su mensaje, la resistencia que tiene ese mensaje y la poca receptividad, lo que nos debe dar no es desánimo, sino ánimo, sabiendo que el mensaje que viene de Dios es rechazado por el mundo. Entonces tenemos que entender que todo lo que es de Dios, el diablo va a ofrecer resistencia en este mundo. Y eso implica también aún dentro de las filas del Evangelio de Jesucristo. La aceptación y las multitudes, me recuerdo el movimiento G12, cuando solamente tenían un eslogan que hablaban de las multitudes y creían que las multitudes eran aprobación, y aquellas iglesias que le habían costado el crecimiento, porque lo que es de Dios cuesta, hermano. Lo que es de Dios cuesta levantarlo, lo que es de Dios. Yo no creo en ese crecimiento acelerado, dejando pasar por alto las doctrinas bíblicas y el fundamento bíblico. Lo que es de Dios cuesta, el ministerio de Dios cuesta, es cuesta arriba. Amén, es un proceso. Amén, y no creo en esta fórmula. Amén, que muchas veces los que están comenzando en el ministerio quieren adoptar. Amén, y las quieren adoptar porque lo que quieren es tener un crecimiento rápido. Promovamos a Cristo y dejemos de estar promoviéndonos nosotros. Amén, como si fuera una exclusividad. Porque lo que hace ese mensaje de la superfe es hacerle sentir a la gente que no tienen fe. Yo he escuchado a gente acusando a otro en el momento de la enfermedad, diciendo: tú estás enfermo porque no tienes fe. Tú estás enfermo porque hay puertas abiertas. Tú estás en esa condición de miseria y de pobreza porque no tienes fe. Entonces, imagínense, muchos de ellos dicen que la miseria es una maldición. Pues claro, ellos pueden hablar de eso porque cobran por predicar. Imagínense, una persona que tiene asegurado en cada culto $1,000, en cada culto $2,000, $3,000, $4,000, pues claro que va a hablar de prosperidad. Es fácil hablar de prosperidad, es fácil hablar de bendición, es fácil decirte que Dios te va a bendecir, pero hemos perdido perspectiva que ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es la salvación de tu alma, y todo lo que Dios quiera darnos por el lado es añadidura, y esas añadiduras obviamente no es el centro del Evangelio, alabado sea Dios, pero se han convertido en el centro del Evangelio. Así que Dios me le bendiga. Les dejo con este corto pensamiento por ahí. Saludos a los pastores, ministros y evangelistas. Saludos desde Isabela, Puerto Rico.